enseñanza. Y es una enseñanza que les voy a pedir pongan mucha atención. Y pongan mucha atención porque a veces confundimos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. O queremos acomodar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. El Señor está trabajando activamente para crear algo hermoso por medio de nuestra vida. Eso puede estar seguro. Él está ahí, Él está trabajando, Él está viendo que tú y yo estemos tomando buenas decisiones, guiándonos y demás. Muchas veces nuestro corazón, nuestra necedad nos lleva por otros caminos, pero bueno, el Señor está. Y la enseñanza, pudieras llamarla, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Si es que hay que descubrirla, ¿verdad? Porque aquí está toda su voluntad. Pero ahorita les voy a comentar algo que me pasó recientemente y que me hizo entender cómo yo estaba interpretando o malinterpretando la voluntad de Dios. Para ello quiero que leamos primero 2 de Timoteo, capítulo 3. Y este va a ser el texto base de la enseñanza. ¿Ya lo tienes? 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versos 14 al 17. Amén. Es una exhortación que está haciendo Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un texto, creo que la mayoría de los cristianos lo conocemos, lo hemos escuchado, pero a veces no nos detenemos a desmenuzar, a desglosar lo que nos está diciendo. Y bueno, Dios quiere que sus hijos obedezcan y tomen decisiones correctas. Por eso nos dejó su palabra. Y por eso nos dice que su palabra es útil para enseñarnos a nosotros mismos y enseñar a otros. ¿Sí? Para redarguir. Ahora, ¿qué es esta palabra? ¿Qué es redarguir? ¿Qué entienden por redarguir? Refutar. ¿Sí? Obviamente no vamos a refutar la palabra de Dios, sino usamos la palabra de Dios para refutar con argumentos válidos, con argumentos sólidos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando dice que la palabra de Dios es útil para ello, ¿sí? Quiere decir que tú y yo estamos con la palabra de Dios en la mano, ¿sí? Podemos decirle a alguien: momento, no es por ahí la cosa, ¿no? La situación es esta, ¿no? O el mismo Espíritu de Dios nos redarguye a nosotros, ¿de acuerdo? Y eso es algo que pasó en mi vida hace no mucho, y les digo, vamos a ir para allá, pero quiero que tengamos bien el panorama, bien claro qué es lo que se está buscando con esta enseñanza, y es esa voluntad de Dios, no la nuestra, no nuestros caprichos, no nuestro gusto,
las cosas no sean a nuestro entender, sino sea realmente la voluntad de Dios. Ven, decía yo, Dios quiere que sus hijos lo obedezcan y tomen decisiones correctas, por lo que acepta la responsabilidad de guiarnos. Si has leído el Salmo 32:8, donde dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, porque debes andar. ¿Sí? ¿Quién lo está diciendo? Dios. Él está tomando esa responsabilidad. Y ese te haré entender a veces no es fácil. Muchas veces el llegar al entendimiento es a través de fuego, es a través de pruebas. Otras veces cuando tu corazón, cuando tú eres humilde y en tu corazón hay sencillez, aceptas la corrección sin problema y sigues adelante. Pero cuando nos empecinamos en hacer las cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a lo que yo creo, entiendo, entonces Dios da un jaloncito de orejas, y si no, viene con otro. Y sabemos primero, ok, nos trata con lazos de amor, luego viene una corrección, y si insistimos mucho en seguir, y depende también del problema en el que estemos metidos, en una situación así, pues el Señor termina por llevarnos, ¿verdad? Entonces Él dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sin embargo, nuestra vida no está trazada en un manual de instrucciones que podamos leer en su totalidad. ¿Sí? Mira, es que me levanté y resulta que tengo un problema con mi perrito que mordió. A ver, ¿dónde hay un perro haya mordido? No. No todos los problemas están tal cual en la palabra de Dios, pero tienes todos los principios básicos y fundamentales para tratar cada asunto. ¿De acuerdo? Y quiero que se fijen en algo, y es hacia donde quiero que vayamos. Estamos viendo lo que es, o tratando de descubrir la voluntad de Dios, ¿verdad? Fíjate lo que dice Samuel 15:22, por favor. 15:22, alguna vez dimos una enseñanza acerca de esta desobediencia, dimos una enseñanza acerca de lo que hizo el rey Saúl. ¿La tienen? ¿Más a favor de leerla? Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Yo subrayaría: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Aprendemos la voluntad de Dios leyendo su palabra. Eso creo que no es nada nuevo, ¿verdad? El problema está en leer su palabra. Allí encontramos mandamientos que nos llevan al éxito, principios para la aplicación diaria. Sin embargo, a pesar de haber leído la Biblia ya varias veces, cada vez las palabras rema, ¿sí?, saltan del texto y te muestran una verdad nueva. ¿Te ha pasado? Textos que has leído muchas veces y crees ya haberlos entendido, pero has entendido el mensaje natural, vamos a decirlo, pero el rema, la palabra más profunda, la que es la que te va a guiar, ¿sí?, no siempre aparece así. Muchas veces es cuando el Señor quiere tratar algo contigo personalmente. Y doy gracias a Dios de que nuestra iglesia se llama Palabra Rema. Y todos entendemos lo que es rema. No todos, ¿verdad? Ok, bien. Para eso, dejando todo bien claro. Hay dos tipos de palabra en la Biblia. La palabra logos, que puede ser alma, puede ser corazón, puede ser todo, puede ser tú, puede ser
amarás. Ese es un logos, es algo que lees y está escrito, y que te da a entender un mensaje. Pero el rema es una palabra de Dios que va directo en tu corazón. Es una palabra que te llena, que te llega, que te lleva a ver una verdad más allá. ¿Sí? ¿Ok? Ese es un rema. Cuando Dios te muestra algo que a simple vista tú no habías visto, no habías detectado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Una vez dicho esto, ¿sí? Cuando esas palabras, cuando tú lees un texto por leerlo, te vas a quedar solamente en el logos. Pero cuando tú lo lees y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer muchas veces, y lo escudriñas, y tratas de entender, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, viene el Señor y te enseña cosas, dice su palabra, grandes y ocultas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese clama a mí, ese clamor, no es sentarme 10 minutos en una lectura y hablar y una oración de labios. ¿Sí? Ese es un clamor. Y un clamor es estar ahí postrado, estar un buen tiempo pidiéndole a Dios guía, pidiéndole a Dios bendición, entregándole a Dios tus cargas, agradeciéndole por las cosas que te ha dado. Es una serie de pasos, de cosas que tenemos que hacer. Y ese clamor, normalmente cuando alguien clama, es algo incluso que se escucha. Dios, por favor, Dios, y tú estás escuchando ese clamor como un murmullo, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jehová escuchó el clamor de su pueblo cuando estaba en Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban bajo mucha presión del pueblo egipcio. ¿Sí? Entonces tú y yo necesitamos clamar para que esos remas Dios nos saque a la luz. ¿De acuerdo? Decía yo, varias veces he leído, gracias a Dios, la Biblia, y varias veces, o muchas veces, me encuentro con textos que ya había yo leído, pero que me revelan algo nuevo. Y esto yo sé que es obra del Espíritu Santo. Pero, si hay muchas cosas que sé que es su gracia la que nos revela. Me di cuenta, ¿sí?, de que estaba yo queriendo convencer a Dios de que mi rectitud era lo que ahora podría ofrecerle como sacrificio que quería ofrecerle. ¿Me explico? Tomando la verdad el texto de Samuel, que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces muchas veces creemos que nuestros sacrificios, ¿sí?, son suficientes. Sacrificios como que, vamos a tomar, por ejemplo, una persona que toma mucho, ¿sí?, y que dice, ¿sabes qué? Señor, voy a dejar de tomar, voy a hacer este sacrificio para agradarte. Y entonces el Señor ha de decir, ¿de dónde viene eso? ¿A quién quieres agradar? ¿Te estás queriendo agradar tú o me estás queriendo realmente agradar a mí? Porque la obediencia, ¿sí?, es lo que nos tiene que llevar a hacer las cosas. No un sacrificio que no tiene nada que ver con lo que Dios está demandando. No es la perspectiva correcta, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo?
Entonces les decía, me di cuenta de que estaba yo queriendo convencer a Dios de que mi rectitud era lo que ahora podía ofrecerle como ese sacrificio. Espérame, o sea, Señor, si yo soy obediente, puedes ser un hombre recto. Y no necesito tener que estar dejando esto, aquello, Señor, para que me veas o me notes. No. Simplemente cuando yo actúo en obediencia, voy a ser un hombre íntegro, voy a ser un hombre recto, voy a estar caminando en la santidad que es lo que el Señor demanda de mí. O de cualquiera de nosotros. Estaba yo queriendo agradar a Dios al sacrificarme, no pecando más como tantas veces lo hice. ¿Sí? En lugar de simplemente obedecer lo que tantas veces fallé. ¿Ok? Volviendo a ese ejemplo. Aquella persona que toma y dice, yo sé que hay situaciones, ¿no? Hay situaciones de opresión que nos llevan a una situación de alcoholismo que es muy difícil a veces de romper. Pero hay personas que lo hacen, los llamados que se llaman bebedores sociales, ¿no? Pero que a veces terminan más allá de lo que ellos hubieran pretendido. Esto no es otra cosa más que ser desobediente. Porque la palabra dice que el que se entretiene mucho en el vino dará jugos, ¿no? Lo que pasa aquí entonces es que el enfoque está equivocado. Mi enfoque estaba equivocado. Si tan solo hubiera sido obediente a su palabra desde el principio, no habría hecho falta mi sacrificio. ¿Ok? Simplemente es obedecer. Y un poquito de esto, miren, hay muchas opiniones acerca de la espina en la carne de Pablo. ¿Sí? ¿Recuerdan el texto? El aguijón. El aguijón de Pablo. El aguijón que tenía. Y yo creo que ese aguijón en la carne pudo ser también, no puedo, y quiero ser muy claro, no estoy asegurando ello, ¿sí? No estoy asegurando el hecho. Pero muchas veces lo he podido sentir así, como una instrucción. Ese aguijón no era algo más que lo que Pablo estaba fallando. ¿Sí? Ese era el aguijón de su carne. Hay quien dice que era porque estaba quedándose ciego. Hay muchas versiones, pero no hay un texto que realmente dé al clavo, nos dé con claridad esa situación o respuesta a ello. Pablo dice al Señor que le quite, que había rogado varias veces porque quitara ese aguijón de su carne, dándoles como respaldo, o como algo que les decía yo, creo y he sentido así, que esto pudo ser un problema en la carne de Pablo. Y cuando la Biblia habla de carne, sabemos que habla muchas veces de sentir o de pecado, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Yo no quiero ese sacrificio, que quieras quitar eso de ahí. Mi gracia es suficiente. Tú simplemente obedece a mi palabra. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, no estoy diciendo con esto, hermanos, ¿sí?, que entonces podemos pecar sin problema. No. Pero sabemos que estamos en el mundo y que pecamos y cometemos errores. Ok. Bien. Gracias a Dios por su bendita gracia. Porque entonces sabemos que podemos regresar a Él, ¿sí?, con un corazón contrito y humillado y decirle: Señor, perdóname. Perdonado estás. Perdonados estamos cuando hacemos esto. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A darnos el perdón. Ahora, retomando el texto de Samuel, sabemos entonces que Samuel se dirigía al rey Saúl,
quien creía haber obedecido a Dios. ¿Sí? Saúl se justificó, ¿no? Él dijo, no, yo he hecho lo que Dios me mandó. Y entonces el profeta dice, entonces, ¿qué es este bramido de bueyes y de ovejas que yo escucho? Y como muchas veces tendemos a hacer en nuestra naturaleza carnal, queremos justificarnos. Es que el pueblo tomó del ganado para ofrecer sacrificio a Dios. La instrucción había sido muy clara de parte del profeta al rey Saúl. Se ve contra Amalec y extermina todo. Y no dejes vivo nada. ¿Sí? Ancianos, niños, bueyes, ovejas, cabras, rey, siervo, todo. Pero nuestras ideas son más brillantes, ¿no?, que lo que Dios quiere. ¿Sí? Queremos convencernos a nosotros mismos de que, a Dios se va a agradar. Si yo llevo estas ovejitas, pues al Señor le gustan los holocaustos. No, el Señor prefiere tu obediencia. Él demanda nuestra obediencia. Él demanda nuestra constante obediencia. De la misma manera que Dios, a través del profeta, le dio instrucciones al rey, Dios nos está dejando a nosotros instrucciones claras a través de su palabra. Entonces no tenemos excusa, no hay pretexto para no cumplir, para hacer lo que el rey. Es que yo pensé que te iba a agradar esto. Es que yo creí que se hacía esto. No es eso lo que Dios está demandando. Dios está demandando obediencia. Si bien la Biblia no detalla cada situación posible que pudiéramos enfrentar, como les decía hace rato, sus principios nos capacitan. Cada principio en la palabra de Dios nos capacita para hacer las cosas, para tomar decisiones, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. ¿De acuerdo? Estudiar la palabra de Dios es la única manera para que el creyente reconozca la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, porque les decía, el título era ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? No es un secreto. Lee, estudia, escudriña la Escritura. ¿Sí? Es la única manera. Ahí está su voluntad para tu vida y para mi vida. ¿En qué circunstancia? En todas. El pasaje de hoy dice que las Sagradas Escrituras pueden darnos sabiduría que necesitamos para estar capacitados en todo y equipados para la obra que Dios quiere que llevemos a cabo. ¿Sí? Es el verso 15, ¿no?, del que leíamos. Dice el verso 15 que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿se dan cuenta de algo? Aquí nos está revelando la verdad de salvación. Esa es la verdad de salvación. ¿Cuántas veces, o tal vez ya lo habías leído y pues lo habías leído sin darte cuenta de ello? Tal vez sí lo habías hecho y qué bueno, gloria a Dios. Pero aquí te está diciendo claramente que las palabras te pueden hacer sabio para la salvación. Esa sabiduría, ¿de dónde viene? De lo alto. Y la sabiduría es alimentada, vamos a decirlo así, por la lectura de su palabra. Y si tú lees Romanos, ahí te dice cuál es el plan de salvación.
¿De acuerdo? Entonces, le dice nuevamente, volviendo al texto, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, para la salvación, por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y nosotros sabemos, hermanos, que así es. No hay otro hombre, mujer, nada más ni nadie más que haya venido a dar su vida por nosotros en la cruz. Ni una virgen, ni un santo, ni un nada. Es solo a través de Cristo. Es solo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y el verso 17 nos aclara, a fin de que el hombre de Dios, ¿quiénes son los hombres de Dios y mujeres de Dios? Nosotros, ¿no? ¿Ok? Sean perfectos. Yo te pregunto, ¿tú eres perfecto? Pero Dios está declarando que puedes ser perfecto. ¿Podemos llegar a serlo? ¿Sí? Porque Dios lo está declarando en su palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Por qué no lo somos? Por desobediencia. Por desobediencia, porque precisamente si nos está diciendo que es a través de la lectura de la palabra de Dios, pero no la leemos. Hermano, pero el pecado, al final de cuentas, ok, sí, tiene razón, todos somos pecadores, todos pecamos, pero no se está refiriendo el Señor a esa perfección, sino a la perfección, y aún así, o sea, si tú conoces la palabra de Dios y es obediente a ella, ¿qué pasa con el pecado? Lo puedes resistir, ¿sí? ¿Ok? La palabra de Dios dice que no debo mentir. Hay una mentirita blanca. Le voy a decir que sí nada más para esto. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo nuevamente a la palabra de Dios y digo, no, que no debo mentir? No, mentirás. O no, vamos un poquito más lejos. No matarás. Bueno, no dice no mentirás, no dirás falso testimonio. Ok, cualquiera de ellas. Si yo obedezco, estoy en su voluntad y por lo tanto, entonces, me estoy acercando a la perfección que Dios quiere. A esa perfección de la que está hablando este texto. En mi ser no soy perfecto. En mis fuerzas nunca lo voy a hacer. Pero si yo me apego a la palabra de Dios, y lo dice claramente, y lo voy a leer nuevamente porque necesitamos realmente la esencia, discernir el texto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo era un varón que sabía, que conocía la palabra de Dios, que fue enseñado por su abuela, por su madre y su abuela, ¿no? Eunice y Loida. Sabiendo de quién has aprendido. ¿Se está refiriendo a Loida y a Eunice? No, se está refiriendo a la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ok, hasta ahí nos está hablando de conocer la escritura para llegar al conocimiento de que por ella puedo llegar a la salvación. Gracias a Dios nosotros ya brincamos esa parte, ya estamos del otro lado. ¿Ok? Ahora, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y esto es algo que debemos considerar y de veras en todo tiempo, y no dejar de pensar en ello cuando estamos leyéndola. Porque yo no dudo que haya ocasiones en que estés leyendo y digas, ay caray, ¿será? Por favor, es palabra de Dios. Sí, hay cosas que se
ven o se leen inverosímiles, ¿no? Pues obviamente, porque Dios es un ser sobrenatural que hace cosas sobrenaturales que para nosotros es difícil a veces entender. Oye, pero ¿cómo 3 hombres fueron echados en un horno de fuego ardiendo y estaban ahí platicando? No, para mí que el que escribió esto estaba soñando. No, es una obra sobrenatural, de un Dios sobrenatural, obrando en gente obediente. ¿Sí? Que no estuvieron de acuerdo en seguir una ley absurda de un rey, ¿cómo se llama los que se aman a sí mismos? Narcisista. Era Nabucodonosor, Narciso Nabucodonosor, debió ser su nombre, ¿no? Ellos que dijeron, ¿sabe tu oh rey? Que no nos postraremos ante tu imagen. ¿Sí? Que van a estar echados al horno de fuego. ¿Sí? Pero también sabemos que si Dios quiere nos puede salvar de este horno de fuego. Y por esa obediencia Dios les responde de esa manera. El rey hasta aturdido se debió quedar al ver, oye, echamos a 3 adentro del horno porque se ven 4 y se están paseando ahí como en la playa de Veracruz. Y cuando salen, ni sus prendas olían a humo, ni el cabello se les había quemado. Oye, ¿te has pasado así de repente? Bueno, quienes somos velludos, la mano cerca de una estufa o fuego, ¿no? O el cabello, cualquier llamita ya te está prendiendo, ¿no? Estabas dentro de un horno prendido 7 veces más, o se aumentó la temperatura 7 veces más de lo normal. Los soldados que los echaron cayeron muertos de la radiación, del calor que despedía ese horno. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. Esto es un libro sobrenatural. No puedes entenderlo naturalmente. Claro, hay cosas que tú entiendes de la historia de un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el trasfondo es espiritual. Lo que te transmite va más allá. Es sabiduría de lo alto. Entonces, sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Decía yo, esto no lo puedes dudar. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hace rato ya no terminé de hablar de las 4 características por enfocarme en lo que era redarguir. Pero bueno, creo que para corregir pues es prácticamente algo muy similar. Para instruir. ¿Instruyes a alguien con la palabra de Dios? Como padres tenemos la obligación de instruir al niño en el camino, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hacemos esto, bueno, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios está diciendo, puedes ser perfecto. ¿Cómo? Obedeciendo mi palabra. Esa es la perfección que Dios quiere. Oye, que soy tartamudo, oye, que soy medio cojo, oye, que estoy medio manco, que estoy medio tuerto, no sé. No es esa la perfección que Dios quiere. Él te puede sanar y puede corregir cualquier problema, sí. A un cojo, al cojo de la hermosa, le hizo brotar piernas en un instante, ¿no? Por medio de Pablo y Pedro. ¿Sí? A un manco le devolvió la mano. ¿Pedro y Juan? ¿Quién dije? Pablo, perdón, ya vino después. Al hombre de la mano seca se la restauró. A la mujer enferma de flujo, restaurada. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y es lo que a veces ¿cómo vamos a entenderlo si no consideramos su escritura desde el punto de vista que debemos considerar? Es un libro sobrenatural. ¿Ok?
Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro eterno Rey, está guiando activamente cada incidente de nuestra vida para lograr algo hermoso. ¿Ok? Esto es otra parte de la voluntad de Dios. No es que a Dios se le salgan las cosas de control. Es que así somos. ¿Sí? Y a veces Dios nos permite algo así para que nos acerquemos más a Él, para que busquemos más de Él, para que oremos más, para que leamos más la palabra, para que nos reconciliemos con la gente. Tiene mil motivos, mil razones para hacer que algo pase en tu vida. No es que estaba dormido, no es que se descuidó, ¿sí? Como los dioses de los sacerdotes de Baal, ¿no? Griten más fuerte, no sea que esté dormido su Dios. Nuestro Dios no se duerme ni se adormece, dice la palabra. Como creyentes debemos escuchar y discernir cuando Él nos está revelando su voluntad. Oye, pero ¿cómo escuchar? El conocimiento, hermano, la sabiduría no va a llegar a ti porque te reúnas 1-2 horas cada domingo. Si son 52 semanas al año, estamos hablando de 104 horas de escuchar palabra. Y eso si el pastor no se la pasó divagando en otros temas, ¿verdad? ¿Sí? 104 horas, ¿tú crees que van a ser suficiente para llegar a esa sabiduría que Dios demanda de ti? ¿Para conocer verdaderamente su voluntad? 104 horas, ¿cuántos años de vida tienen? Vamos a suponer 104 horas. Lo voy a poner por ejemplo, por 59 años de vida. 6.136 horas. Ajá. Si yo escuchara durante mis 59 años de vida nada más 6.136 horas la palabra, ¿me va a servir? Voy a llegar al conocimiento. Sí, va a haber revelación, va a haber cosas y probablemente si pongo mucha atención y no me la paso cotorreando en la predicación, entonces conozca yo un poco más. Ese no es el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. El conocimiento y conocer la voluntad de Dios es apegarnos, es leerlo, es saber, ¿sabes qué? Voy a tomar la palabra de Dios y me voy a dedicar a leerla media hora, 1 hora, en la mañana y en la tarde otro tanto, en la noche, y voy a doblar mi rodilla y voy a estar ahí clamando al Señor. Porque te voy a decir una cosa. Yo puedo orar mucho, pero si no leo la palabra de Dios, estoy incompleto. Puedo leer mucho la palabra de Dios, pero si no oro, por discernimiento y demás, no va a ser lo mismo. No va a decir que no va a dar efecto, no va a surtir ningún efecto. Claro, y está comprobado, y alguien me pasó una estadística, creo que mi esposa, de gente que se dedica a estudiar, los estudiosos del mundo, que decían que habían visto que la gente que leía la palabra de Dios, ¿sí? Creo que 1 hora diaria, no me acuerdo de la cantidad de tiempo, mejoraba su concentración, bueno, tenía una infinidad de beneficios en nosotros. Tenemos que leer sabiduría, no llenarnos de basura. Si has leído los devocionales que les comparto cada día, tal vez recuerdes que el día viernes les envié uno titulado La lucha y el conocimiento de Dios. La lucha y el conocimiento de Dios. ¿Ok? Y dice un principio ahí, dice, antes de tomar acción en un momento difícil, mantén la calma y recuerda que puedes confiar en Dios. Y tiene como texto base Mateo 11, 28 al 30, que dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí?
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué puedes encontrar ahí de la voluntad de Dios? Qué fácil resulta muchas veces aprender versículos que nos hablan de bendición. Venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Qué padre, ¿no? Pero, ¿estamos entendiendo lo que dice realmente ese texto que leímos? ¿O solo tomamos lo que nos gusta o nos agrada? Nos halaga que Dios se ocupe de nosotros. ¿Y dónde queda llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí? Y es muy común, mucha gente te dice, sí, la palabra, yo he leído eso. Venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Ah, qué padre, suena muy bonito, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Son textos que nos halagan, que nos gustan, pero no leemos todo el contexto, todo lo que conlleva y lo que debemos hacer. Entonces, parece que solo dijera, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, y hallarán descanso para sus almas. Ya resumieron todo el versículo a esas palabras. ¿Cuál es aquí la voluntad de Dios? En el texto, Mateo 11, 28 al 30. Yo les pregunto, a ver, nuevamente, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es aquí la voluntad de Dios para tu vida? Yo les voy a decir una cosa, la voluntad de Dios para ustedes, de este texto, es todo el texto. Es que eso es lo que nos pasa. Dividimos el texto muchas veces y tomamos partes y partes desechamos. ¿Sí? Miren, muchos de los cristianos hoy día, si arrancáramos o borráramos de la Biblia los versículos que no les agradan, yo creo que la Biblia estaría más o menos de este tamaño. Qué triste. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es que tomemos todo, que obedezcamos todo, que nos hagamos. ¿Han oído esto? Aduéñate de esa promesa. ¿Sí? ¿Qué promesa? Ah, Dios quiere bendecirte. Ah, para eso somos buenos. ¿Ah? Ábrete el Instagram, el Facebook, cualquier TikTok, lo que tú quieras. Dios te quiere bendecir hoy, pon amén. ¡Uy! Amén. Hombre. Por favor. Voy a poner uno que diga, Dios quiere que trabajes hoy, algo amén. Pon amén. ¿Sabes cuántos aménes va a haber? No sé. Tal vez ni yo. Toda la escritura es inspirada por Dios, no nada más la que dice te quiero bendecir, Jehová es mi pastor. ¿Ah? ¿Sí? Nada más, no es eso. No solo lo que nos gusta o queremos oír, por eso la mayoría de la gente cuando ora lo hace pidiendo esto, pidiendo aquello: bendición, paz, provisión, sanidad, estabilidad. Ajá. ¿Y quién dice? ¿Sí? ¿Quién le dice, perdón, en la verdad, en su oración? Haz tu voluntad en mí, Señor. Toma tú las riendas de mi vida. Te agradezco, te enaltezco, te alabo. Todo es dame, dame, dame. Alberto Cortés, un poeta del siglo, decía en una canción:
yo. Y luego, a mí, para mí, a mi entender, en mi opinión, mi. Y seguía. Así somos. Es también por ello que los Salmos 23 y 91 son los favoritos de los cristianos. Y eso se lo saben. Pero si yo les pido que me reciten el 50, el 24 o el 22, 110. el 90 o el 92, no. Nos aprendemos lo que nos gusta. Ajá. Sí. Porque en ellos hay palabras donde el Señor nos habla de protección, de esperanza, fortaleza, confianza, libertad, salud, cuidado, paz, etc. Eso nada más en el primer o segundo, dos primeros versículos del Salmo 91. Fíjense. Anoche, ¿y cómo? Hay tanta provisión y tanta bendición en estas pocas palabras. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué te está diciendo esto? Protección, ¿sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente, esperanza y fortaleza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, esperanza, castillo mío, fortaleza, nuevamente, mi Dios en quien confiaré, confianza. Él te librará del lazo del cazador, libertad, de la peste destructora, salud. Con sus plumas te cubrirá, cuidado, y debajo de sus alas estarás seguro, etc. Paz, escudo y adarga es su verdad, seguridad. 4 versículos, y nos hablan de todo esto. Protección, esperanza, fortaleza, confianza, libertad, salud, cuidado, paz, seguridad. Creo que repetí seguridad, ¿no? No. Qué bonitos salmos, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué tal el Proverbios 18? Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma parecer el necio en la inteligencia, sino en su corazón, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador, la afrenta, Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyos que rebosan la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios necios traen contienda, la boca los azotes llama. ¿Se dan cuenta? Aquí no estoy, está hablando de cosas que tenemos que tomar para hacer las cosas bien, para no caer en cosas que están mal y demás. Pero ¿quién se lo sabe? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, etcétera, etcétera. Eso no lo sabemos porque hablan de bendición. Es impresionante cómo la gente puede vivir sin leer, hermanos. Yo no sé para qué pasamos años. ¿Cuántos años aprendemos a leer? ¿Hasta primero, segundo de primaria? Algunos desde kinder, ¿no? Bueno, qué bueno. Ajá, ¿sí? ¿Y para qué lo usamos? Y ya no estoy hablando de leer Don Quijote o la Odisea, ¿eh? ¿Sí? Simplemente los letreros o avisos en cualquier lugar público. Haz este experimento. Hazlo. Te invito a que lo hagas. Pon en Facebook: vendo recámara matrimonial con base de madera de pino, 2 burós, tocador y luna, en color chocolate, colchón nuevo ortopédico. Muestro de lunes a viernes en Apizaco. Informes inbox. ¿En qué día? ¿Qué color es? No. ¿Es queen o king size? No
matrimonial. ¿Ese cedro? Por favor, madera de pino. ¿Me la puede enseñar el domingo? No entiendes que de lunes a viernes. ¿Ah? ¿En dónde la puedo ver? En Apizaco. No te la voy a andar llevando por toda la ciudad. ¿Ah? ¿Qué incluye? Por favor, 2 burós, tocador, luna. O sea, en verdad, hermano, o sea, sí, es cosa de risa. Debería ser cosa de tristeza. En verdad. Miren, en la tienda tenemos un mueble donde dice ropa de caballero, chica, mediana, grande, dama, chica, mediana, grande, la ropa interior. Llega, oiga, ¿y de dama no tiene? ¿Y de niño de talla chica? Ahí está. Pero ni eso leen, por favor, en verdad. ¡Qué tristeza! ¡Qué triste! Está bien, no lean lo que publican en Facebook, no lean lo que ponemos en los muebles, no lean la palabra de Dios, por favor. Leamos. Sí, yo sé que empiezas a leer y a los 3 renglones ya estás cabeceando. ¿Ah? Por eso primero ora y pídele al Señor, Señor, dame fortaleza, entereza todo espíritu contra ti, todo espíritu de estupor, toda cosa que no provenga de ti, fuera en el nombre de Jesús, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría. Y ponte a leer, a leer, a leer. Y vuelve a leer. ¿Y sabes qué te recomiendo? Hazlo en voz alta. Porque es muy diferente y aprendes más cuando escuchas. Ahora ya hay aplicaciones que te leen la Biblia, ¿no? Sí. Úsala si quieres. Vele, pero no te dediques nada más a escuchar. Ve siguiéndolo con la mirada, el texto. ¿Sí? Porque sí, ciertamente se quedan más las cosas cuando las escuchas. Y otro consejo más, transcríbela. Sí, vas a tener que comprar como 200 libretas, ¿no? Y 40 cajas de bolígrafos o lápices. Pero se queda. Esto es lo que necesitamos para entender la voluntad de Dios y para hacerla. Ya vimos, hermanos, que no por asistir a la iglesia pienses que vas a aprender la voluntad de Dios o todo lo que Dios quiere. Porque si vienes a escuchar los sermones del pastor, tendrías que vivir varias vidas para poder aprender. La voluntad de Dios para tu vida la vas a entender leyendo, estudiando, escudriñando la Biblia todos los días con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra. Amén. Amén. ¿Siguen conmigo, va? Sí. Muy bien. Eterno Dios Padre Todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Eterno, que pongas el querer como el hacer en los corazones de cada uno de nosotros. En nosotros, Señor, el buscarte, el anhelarte. Qué fácil es cantar muchas veces como el ciervo brama por las aguas, de las orillas de las aguas. Pero, Señor, no es así. No estamos buscándote como el ciervo, no estamos bramando porque necesitemos tu palabra, cuando así debiera ser. Te pido, mi Señor, que tú nos lleves a ese entendimiento. Padre, necesitamos sabiduría de lo alto. Padre, necesitamos que tú nos des el entendimiento. Y sabemos que solo a través de tu palabra
Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que en cada uno de los presentes y aún en aquellos que no pudieron venir, exista ese deseo, ese anhelo vehemente, ferviente de buscarte. Porque, Señor, nos distraemos con muchas cosas y el mundo actual ofrece infinidad de distracciones. Pero Dios, ninguna de esas distracciones nos da ni nos dará jamás lo que tú nos quieres dar y nos has dado. Porque ciertamente, Señor Dios, estamos aquí no por lo que nos darás, sino por lo que ya nos has dado, Señor. Te agradecemos por ello. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, bendigo, Padre, su salir y su entrar, su caminar, Señor Dios Padre. Señor, bendigo sus hogares, sus trabajos. Señor Dios, les bendigo donde quiera que ellos estén, Señor. Y Dios permite, Señor, que ellos verdaderamente sean luz en cualquier lugar donde se encuentren. Gracias, eterno Dios. Gracias por la vida de cada uno. Padre, permite, Señor, Dios, que ellos tengan y aún para extender la mano al que lo necesite. Porque sabemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien nos sustenta. Y te damos gracias. Padre, bendice también el diezmo y la ofrenda, Señor. Multiplica, Padre. De manera que podamos seguir pagando nuestros compromisos como iglesia, Señor, Dios, y que seguramente nos quieres llevar a más. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.